Hola, un saludo a todas las personas que estáis visualizando este vídeo. Me presento, soy Antón Ortega, soy aparejador, arquitecto técnico y además orduñés. Y es por esta doble condición la razón por la que os presento esta charla, que se enmarca, como veis en la cabecera de esta diapositiva, dentro de los actos que se están celebrando por el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de la Antigua de Orduña. Hace unos meses el equipo que se encarga de celebrar estos actos a lo largo de este año 2020 me llamó a ver si podía colaborar de alguna manera y bueno, pues en principio les dije que como conocedor de las técnicas, en este caso del hormigón armado, por el diseño que tiene el monumento, pues que podía presentar una charla relacionada con el monumento y más que nada sobre el estado actual del mismo por el deterioro que está presentando más o menos en la actualidad. A raíz de eso, bueno, pues fui recibiendo más información y un poquito en base a estar reunido con gente de Orduña, gente que me ha ayudado un poquito en la documentación y que me ha aportado datos, pues al final lo que iba a ser comentar un poco el estado actual del monumento, pues le añadimos un poquito más en base a esa documentación y os comentaré un poquito, pues no solo el deterioro que pueda presentar la estructura con la que está construida el monumento a la Virgen del Antiguo en el Charlazo, y así pues hablaré también un poquito del origen y la historia en base a esa documentación que me ha aportado la gente. En ese sentido, pues la estructura de la charla pues la he dividido en estos apartados y si permitís, pues un poquito al principio comentaros los principios básicos del hormigón armado para entender un poquito la estructura y cómo está diseñado el monumento. Hablar en base a esa documentación que me habéis dado, cosa que agradezco. En particular, pues me ha aportado datos y mucha documentación Xavier Eguiluz. He estado con Sabino Pinedo, que me ha contado también muchas cosas. Ha aportado cosas Emilio el Párroco, Rafa Mendívil. He tomado datos de artículos de Chechu Lambarri. En fin, me habéis ayudado un montón. Y un poquito, pues en este apartado repasamos un poquito la historia del monumento y cómo se llegó o cuál fue la idea de promoverlo y de construirlo en su momento, ¿vale? La charla, que es un poco la que me correspondía y en base a los conocimientos que tengo, pues sí que quería comentaros y hablar un poquito de los daños que presenta el monumento, cuáles son los mecanismos que lo están deteriorando y bueno, pues en base a eso hablar un poquito de las medidas correctoras, de qué se puede hacer para poder recuperarlo, para poder tenerlo otra vez en pie y en perfecto estado, digamos, de salud, por llamarlo de alguna manera, y finalizar la charla pues con un breve resumen y un poquito la opinión que tengo yo respecto al estado del monumento. ¿De acuerdo? Pues con esta estructura, si queréis, comenzamos la charla y en principio pues vamos a ver un poco cómo funciona lo que es el hormigón armado, de tal forma que entendamos luego tal y como está el monumento y cuál es su comportamiento y cuál es su estado actual. ¿De acuerdo? Pues empezamos, si queréis, con estos principios básicos y lo vemos rápidamente. Bien, pues el monumento, como ya todos conocéis y lo sabéis, se trata o se diseña, en su momento, ahora hablaremos de la historia y su origen, se diseña en base a una estructura de hormigón armado, se encuadran ese tipo de estructuras, entre otras de las que hay hoy en día más o menos, y se utilizan comúnmente las estructuras de madera, las estructuras metálicas, pero bueno, su origen está en una estructura de hormigón armado y así la encuadramos y entonces en este sentido vamos a ver un poquito pues más que nada los comportamientos de esta estructura de hormigón, cuáles son sus, digamos, sus enfermedades y cuál es el deterioro para entender un poquito lo que le está pasando al monumento en la actualidad. ¿Vale? Nos referimos entonces en esta charla más que nada a lo que es el comportamiento de una estructura de hormigón. Bien, para entender esto, ¿qué es el hormigón o qué es el hormigón armado? Que es el material con el que se construyó el monumento a la Virgen de la Antigua en el Charlazo. Si nos referimos al primer elemento, el hormigón no deja de ser una mezcla de cemento, que quizás sea el material más importante dentro de lo que es la fabricación del hormigón. Cemento que va a actuar como aglutinante, como conglomerante, como el elemento que ata o que pega los distintos materiales, reaccionando con el agua y mezclándolo con arena, pues vamos a fabricar morteros, o si ya utilizamos árido grueso, pues vamos a fabricar hormigón, ¿de acuerdo? Hormigón que tendrá, cuando endurece y fragua y
y pasa un determinado tiempo, pues adquiere unas resistencias mecánicas pues bastante importantes. Tiene este aspecto de roca, de un elemento que es resistente, y este sería uno de los primeros elementos con el que se ha construido el monumento, y junto con otro que es lo que llamamos el armado, ¿no? Que no es otra cosa que pues, las armaduras, ¿no? Las armaduras se conforman también los elementos de hormigón armado, ¿no? Conjuntamente con el hormigón y este armado que va embebido dentro del hormigón, pues hace que una vez que fragua y endurece, hace que estos elementos estructurales pues tengan la resistencia que tienen que tener y aguanten y mantengan en pie pues, las estructuras con las que se fabrican con estos elementos, ¿no? Entonces, entendiendo que este es el hormigón armado y que debe funcionar solidariamente y con monolitismo, porque si no, no funcionaría, es un poco lo que vamos a intentar ver en otros vídeos y así luego entender cuál es el funcionamiento de la estructura del monumento en sí. ¿Cómo funcionan estos elementos? Pues hemos hablado de dos, del hormigón y del acero. Tienen que trabajar conjuntamente. ¿Por qué? Porque el hormigón es un material que sí que se comporta muy bien trabajando a compresión, es decir, si lo aplastamos, si lo apretamos, ¿no? Es un elemento que aguanta bastante a compresión. Tenéis ahí un ensayo típico que se realiza en los laboratorios. Esta probeta de hormigón pues prácticamente es un ensayo que se realiza a diario en los laboratorios, y vemos que pues, bueno, pues una probeta de 15 centímetros de diámetro pues que aguanta hasta 40 toneladas cuando la sometemos a compresión, que es como si tuviera pues 40 coches uno encima de otro, ¿no? Sin embargo, si ese material lo sometemos a tracción, lo estiramos, el hormigón pues no trabaja tan bien. Si a compresión aguantaba 40 toneladas, pues a tracción prácticamente aguanta 10 veces menos, 4 toneladas solo, ¿no? Entonces, para sufrir o para compensar esta carencia del hormigón, se utiliza lo que es el acero, ¿de acuerdo? Entonces, ese acero embebido lo que hace es absorber, cuando ese hormigón tiene que aguantar esos esfuerzos de tracción, que aguanta muy poquito, pues lo que hace esta armadura, este otro nuevo material con el que se fabrica el hormigón armado, es absorber esas tensiones y esos esfuerzos que el hormigón no aguanta, ¿no? El acero sin esa tracción es un elemento que es muy dúctil, se llama dúctil así porque tiene esas características de que se puede deformar, se puede estirar, puede volver a su situación original cuando deja de actuar ese esfuerzo. Y bueno, pues empleando esa combinación de los dos materiales, pues hace que el hormigón, pues que funcione, el hormigón armado, en este caso, funcione y se puedan absorber todos los esfuerzos a los que está sometido una determinada estructura, y de esa forma aguantar, ¿no? Lo vemos en el ejemplo del vídeo de la derecha, que para entender esto y veamos cómo funciona, pues tenéis un pequeño ensayo así un poquito pedestre de lo que puede ser o el comportamiento de un hormigón que tiene armadura y otro hormigón que no la tiene, ¿de acuerdo? Entonces, si en este caso práctico fabricamos estos dos, llamémosle peldaños, estas dos probetas, ¿no? Estas dos piezas, una la hemos fabricado con una armadura que la hemos embebido dentro como debe de ser y como debe de funcionar. Hemos colocado una armadura y en otra probeta pues no se ha colocado nada, ¿no? No hemos colocado armadura. Vemos el comportamiento cuando se somete a una carga, que es un poco como funciona un sistema de estos de hormigón armado. Si lo sometemos a esta carga de estas personas saltando, vemos que el hormigón se llega a deformar, y esa deformación, esos esfuerzos de tracción los absorbe el acero, ¿de acuerdo? Y en este caso pues el comportamiento es correcto y funciona el elemento, ¿no? Sin embargo, si esta misma pieza que no la hemos armado, no le hemos metido esa armadura que os decía, y hacemos la misma prueba, vemos que el hormigón apenas aguanta, ¿no? No aguanta ni en el primer salto de estas personas que en este ensayo hipotético que hemos visto, ¿no? Es un poco lo que quiero que entendáis, que para que funcione bien el hormigón armado tiene que funcionar solidariamente el hormigón y el acero. Ese acero debe estar embebido dentro de lo que es el envolvente de hormigón, y de esa forma funcionará correctamente, ¿vale? Pues entendiendo esto, que es un poco los principios básicos del hormigón armado, entenderemos cuál es el sistema con el que se construyó el monumento en su momento, y así entenderemos un poco luego las enfermedades y qué es lo que le pasa, ¿de acuerdo? Pues seguimos un poquito con la charla y pasamos ya a lo que es a explicar en sí el monumento y cuál es su origen. Tenéis en esta diapositiva un poquito el esquema de cómo está construido el monumento, un poco en su situación actual, y tenéis estos dibujos que en principio quiero agradecer al
al maquetista Jorge Queipo, que fue quien me pasó estas fotos y estas secciones, estos planos de lo que es el monumento. Jorge Queipo recibió un encargo del entonces Ministerio de Obras Públicas para celebrar, en el año 2010 se celebró una exposición por parte del Ministerio para explicar un poquito y para destacar los orígenes del hormigón armado entre el año 1893 y 1936, y con motivo de esa exposición el Ministerio le encargó a Jorge Queipo una maqueta del monumento, porque este ministerio pues obviamente se hizo eco de lo que es una de las primeras obras construidas con hormigón armado. Así lo quiso reflejar en su exposición y encargó esta maqueta, ¿no? Le agradezco a Jorge que me pasara toda la documentación y estos gráficos y estas fotos, y que me han servido muy mucho para poder desarrollar estas diapositivas, como veréis a lo largo de la charla. Bien, ¿cuál es el diseño del monumento? Pues lo tenéis aquí. Es una estructura de hormigón armado de unos 25 metros de altura, formada más o menos por 4 cuerpos similares en lo que es la altura, de unos 6 metros y pico. Empezando desde la parte inferior, veis aquí la cimentación. Tiene una zapata grandísima que ahora mismo nosotros no la vemos porque está confinada en lo que es el pedestal del monumento. Queda tapada, no la vemos. Ese sería el primer cuerpo en lo que es la cimentación. Luego ya, lo que es ya visible dentro del monumento, pues está lo que llamamos el tronco, que es un muro cilíndrico, que es el que envuelve lo que es la escalera de caracol que se desarrolla en toda la altura del monumento. Pues ese muro cilíndrico, lo que llamamos el tronco, alberga la escalera que llega hasta la sala de la copa, que sería el cuerpo central. Sala de la copa que llamamos, una sala circular de unos 10 metros de diámetro, es accesible al público. Tiene 6 ventanales y si seguimos subiendo por esta escalera llegamos hasta lo que es lo que llamamos la rotonda de la imagen de la Virgen, que también es accesible, y desde ella se accede a lo que es el balcón que mira al Valle de Orduña, ¿de acuerdo? Finalmente se remata la estructura como todos sabéis, con la imagen y la corona de la Virgen, y este sería más o menos el esquema estructural del monumento. Está el tronco con este muro, que es el muro resistente que soporta el monumento. A partir del muro salen unos puntales, ¿de acuerdo? Unos puntales que sujetan todo el voladizo de la copa, y luego los cierres tanto de la copa como del manto se diseñan en base a lo llamamos dos hojas, dos cerramientos, para que me entendáis. Uno que es el exterior, el que asemeja un poquito la imagen con su ramaje, y lo que es el cierre exterior de la copa, pues recrea esa morera, que es un poquito lo que quiere representar el monumento, sobre el que se asienta la Virgen. Entonces el cierre exterior es un poco el que se modela y se adorna con lo que sería un árbol y el manto de la Virgen, y luego tiene una hoja interior, una pared interior que llamamos un poquito la resistente, que sería un poco eso, como os digo, la resistente, y que están unidas las dos pues por una pequeña celosía de barras de acero, que luego veremos también en fotografías. Bien, pues este sería un poquito el esquema del monumento, para que se entienda cuál es el diseño, ¿de acuerdo? Seguimos. Bien, os paso a comentar ya el origen del monumento, cómo se lleva a cabo y quién es el ideólogo, digamos, de llevar a cabo este proyecto. Hay que buscarlo en el capellán del santuario de la época, don Rufino del Campo, que era el que tuvo la idea, junto también con uno de los jesuitas del colegio, el padre José María de Palacios. Los dos tenían esta intención, o tenían la idea de llevar a cabo el proyecto, y así lo intentaron, sobre todo don Rufino en sus misas dentro del santuario, pues incluso llegó a pedir ya ciertas cuantías económicas a los feligreses, a ver si era capaz de intentar sufragar gastos. Aquello no funcionó, y aprovechó una asamblea que se iba a celebrar de los antiguos alumnos del colegio de los jesuitas, la 33 asamblea, por el 33 aniversario de la historia del colegio de los jesuitas en Orduña. Y aprovechando aquella asamblea que se celebró en Orduña el 25 de octubre de 1903, pues fue un poco la oportunidad para llevar a cabo este proyecto. En aquella asamblea, a la que asistieron hasta 400 antiguos alumnos, estaba estructurada, como veis en esta diapositiva, en 3 juntas: la Junta Ejecutiva Local de Orduña,
la Junta de Antiguos Alumnos de Orduña, pero que estaban en Bilbao, concentrados, pues que se llamaba la Junta Central de Bilbao, y otra junta de los antiguos alumnos de Deusto, que eran condescendientes de los primeros. Estas tres juntas que se reunieron, como os digo, en Orduña, pues llegaron a establecer unos acuerdos, los tenéis a continuación, y de esta forma un poquito pues es donde está el origen de la construcción del monumento. ¿Qué acuerdos se toman en aquella junta? Pues los tenéis ahí. La primera decisión era pues si se decide o no se decide llevar a cabo la construcción del monumento. La pretensión era que se inaugurara el año siguiente, el 16 de octubre de 1904, con motivo de la celebración del aniversario, del 50 aniversario de la declaración del dogma de la Inmaculada. Y ese era uno de los motivos, así un poco de los que había establecido el capellán del santuario. Y bueno, pues en principio la decisión esta creo que fue fácil y sencilla. Todos los exalumnos estaban de acuerdo en que se llevara a cabo la construcción del monumento. Estas tres juntas, una vez determinado este acuerdo, estas tres juntas se acordó refundirlas en dos, una junta de honor y una junta ejecutiva. En la junta de honor pues estaba el propio don Rufino, el capellán del santuario, Rufino del Campo, estaba el alcalde, Damaso Rivera, estaba el padre Bianchi, estaba Faustino Romero, el párroco de Orduña, en fin, y otra gente que no viene al caso. Y en la junta ejecutiva, los que ya se encargarían de llevar a cabo la realidad del monumento, pues estaban ahí gentes como, primero, los presidentes. El presidente de la junta ejecutiva estaba compuesta por los tres presidentes de las juntas que participaron en aquella asamblea. Por la junta local de Orduña estaba Luis Arauco, por la de alumnos, por la junta central de Bilbao estaba Juan Damán, y por la junta de los antiguos alumnos de Deusto pues estaba el conde de Casamontalvo. Eso en cuanto a los presidentes, que tenía tres cabezas la presidencia. La tesorería la llevaba José María González, el secretario fue Luis Praxedes, y luego pues vocales había gente que luego interviene, de los que hablaremos a lo largo de la ponencia. Pues estaba Daniel Basaldúa, Juan de Guidazu, José María de Basterra, Marcelino Arrupe, Felipe Villa, Manuel Espuru, José Marcial de Almarza y Juan José de Madria, que supongo que algunos os sonarán. Bien, pues una vez también acordado refundir esas juntas y ya nombrarlas ya para ejercer las funciones cada una en la parte que les competía, también fue necesario tomar un acuerdo en aquella asamblea de dónde se situaba el monumento. En principio la zona estaba clara, teníamos Sierra Salvada para colocarlo, y era la zona que se había elegido. Y la idea inicial era colocarlo en esta vaguada que existe entre el monte Cholope y el monte Solayera, en esta vaguada, porque los terrenos sí que pertenecían a la jurisdicción de Orduña. Por este motivo, la víspera de esta asamblea, el día 24 de octubre de 1903, una serie de voluntarios de Orduña, entre los que se encontraban, también nos sonarán, Vicente de Zala, Melitón de la Fuente, Ramón de la Fuente y Crescencio Echevarría, pues una serie de voluntarios entre los que se encontraban estas personas, como os digo, cogieron un carro de bueyes, cogieron unas ramas y unos troncos de árbol, cortaron una lona con la silueta de la Virgen y subieron de víspera pues a esta situación. Lo colocaron allí, esa especie de prototipo, y el día siguiente, pues ya con el motivo de tomar una decisión, se decidió que esto parece que no gustaba, a pesar de que los terrenos pertenecían a Orduña, y se colocó finalmente, o se decidió colocarla en los terrenos en la cima del monte Charlazo, que esos terrenos pertenecían al municipio burgalés de Villalba de Losa. Estas fueron las decisiones. Esto fue en octubre de 1903, y bueno, pues ya la Junta Ejecutiva y la Junta de Honor pues se ponen a trabajar en marzo ya del año 1904. Este año, pues ya pues, por los meses de marzo ya se empieza a trabajar, se buscan los recursos, principalmente los recursos económicos, y en este sentido pues el ayuntamiento o la Junta de Honor se dirige a otros ayuntamientos, a otras entidades locales de Vizcaya para pedir un poco su aportación dineraria. No contestan muchos, por lo que he leído. Aportan dinero pues el ayuntamiento de Trápaga, Hermoa, Abanto y Ciervana y Durango, que es el que más aportó, me parece, con 1.000 pesetas. Hay incluso un anónimo que dona 3.000 pesetas para abrir el paso de Gualdechu, para subir luego todos los medios y todos los materiales hasta la cima del Charlazo para construir un monumento. Y bueno, al final aportan lo que aportan, pero los mayores recursos dinerarios, pues como era de esperar y así se hizo y se procuró,
pues fueron aportados por todos los exalumnos, principalmente por las familias de los exalumnos, pues tanto de los alumnos de jesuita, los alumnos de Deusto, incluso también las familias adineradas de las alumnas del colegio de la Antigua. Bien, pues los recursos parece que más o menos se consiguieron de esta manera. Faltaban solicitar también los permisos. Obviamente, como estábamos en terreno de Villalba de Losa, pues bueno, pues había que recurrir a dicho ayuntamiento para solicitar los permisos, y se manda un escrito al ayuntamiento solicitando la cesión de los terrenos para la construcción del monumento. El ayuntamiento dice que no es competencia suya, que a su vez remite el escrito al Cuerpo de Ingenieros de Montes del Distrito Forestal de Burgos. Esto es lo mismo, que tampoco les compete, que esto se ve en función de un decreto que existía de 1902. La cesión de los terrenos se debían de dirigir al Ministerio de Agricultura, por donde estaba situado el terreno donde se iba a construir el monumento. Y el Ministerio de Agricultura pues dice que procedería a ceder esos terrenos siempre y cuando pues los vecinos del municipio estarían de acuerdo. Cosa que así fue, y bueno, pues en principio no hubo ningún problema para que desde el Ayuntamiento de Villalba o el Ministerio de Agricultura se cedieran los terrenos para construir el monumento. Por último, pues bueno, también como recursos, no solo los dinerarios, se pidió a la gente de Orduña y de alrededores el hecho también de aportar su granito de arena, ¿no? Y para eso el ayuntamiento comisionó a 3 personas también de Orduña para que reclutaran a la gente. Eran Juan José de Madaria, Tomás Unamuno y José Marcial de Almarza. Esas 3 personas se encargaron de reclutar a la gente, y lo que se les pedía era que aportaran una jornada diaria de su trabajo por cada mes que durara la obra. Entonces, de esta manera se buscaron los ayudantes, que en principio participarían en las obras y en el acarreo de los materiales y llevarlos hasta la cumbre. Y finalmente quedaba por encargar el proyecto, ¿no? El proyecto del monumento, que supongo que por conocimientos de miembros de la Junta Ejecutiva, que había arquitectos, ingenieros y eran conocedores de estas técnicas, pues se pusieron en contacto con este arquitecto barcelonés que tenéis en esta figura, Claudio Durán y Ventosa, que fue la persona que recibió el encargo de proyectar el monumento, pues primero como arquitecto y segundo porque también era conocedor de las técnicas del hormigón armado, ahora lo veremos, y además tenía una empresa constructora con la que llevó a cabo la obra del monumento. Bien, pues este es un poco el origen y cómo se llega a la construcción del monumento desde el punto de vista de los promotores. Y vamos a ver ahora pues cómo se llega también a construir un monumento desde el punto de vista tecnológico, que es un poco lo que os quería comentar. Bueno, tenéis aquí unos bocetos de revistas de la época de cómo se publicitaba el diseño de lo que iba a ser el monumento de la Virgen de la Antigua y su situación y quién lo promovía. Algunos bocetos y algunos dibujos, incluso en este dibujo podéis ver también una cosa que se pretendía desde el principio, que era ubicar una capilla dedicada a la Purísima Concepción dentro de lo que era la copa del árbol, pero que luego finalmente no se llevó a cabo. Bien, simplemente eran unos bocetos de la época y unos primeros dibujos de lo que iba a ser el monumento. Bien, desde el punto de vista tecnológico, vamos a explicar también cómo llegamos hasta la construcción del monumento, pues en base a la tecnología empleada, no de parte de quien lo promocionó, sino desde el punto de vista de qué tecnología se empleó para llegar a su construcción. Como origen podemos hablar de la búsqueda de nuevos cementos artificiales que sustituyeran a los antiguos cementos naturales como cal hidráulica, o en aquella época del siglo XVIII se empleaban morteros de cal que ya vienen desde la época de los romanos, cuando ellos ya fabricaban aquello que llamaban el opus caementicium o el caementum romano, que se basaba en una mezcla de morteros de cal, de puzolanas y de piedra, con la que fabricaban aquellas argamasas que todavía hoy se mantienen en construcciones romanas que podemos admirar. En la búsqueda de estos nuevos cementos, los pioneros fueron los ingleses y los franceses. Aparecen personas como Parker y Smithson como personas de Inglaterra, y Vicat como un francés que también dedicó mucho tiempo a los estudios de los cementos artificiales, pero fue un pequeño ladrillero inglés,
llamado Joseph Asdin, quien el 21 de octubre de 1824 patentó un cemento Portland, lo llamó así, lo denominó cemento Portland, y que en base a estos estudios y a lo que él también estaba probando, lo fabricó a partir de una materia prima como las calizas y arcillas. Digo esto porque luego haremos otro comentario sobre otro tipo de cementos. Bien, pues una vez inventado ya o patentado el cemento Portland, ya se había conseguido un cemento artificial con mejores propiedades. Seguimos desde 1824 que se patentó, nos vamos hasta 1865, 1867, dependiendo de la biografía, cuando podemos considerar como fecha de la invención del hormigón armado. Fue un jardinero francés llamado Joseph Monnier. Era un jardinero que trabajaba en la orangerie del Palacio de Versalles, un invernadero anexo al palacio, albergaba hasta 900 naranjos, y él tenía alguna inquietud o algún problema con los maceteros que utilizaba de madera o cerámicos, y inventó o fabricó pues un nuevo macetero a través de una malla metálica que forró de cemento Portland. Es la obra que se considera la primera construcción con hormigón armado, y a partir de ahí, pues bueno, él se dedicó también a patentar otros productos, como algunos pilares, algún muro, incluso se atrevió con puentes de pequeña magnitud. Si esto fue en 1865 1867, en 1893 aparece en Leeds a Francesc Macía. Francesc Macía era un ingeniero militar catalán. Él era conocedor como ingeniero de estas técnicas, y en 1893, como os digo, adquirió los derechos de la patente Monnier e introdujo esta patente y este sistema constructivo pues a través de Cataluña. Él se dedicaba más que nada a obras hidráulicas, se le considera con una construcción de un depósito de aguas como la primera construcción de hormigón armado aquí ya, y este Francesc Macía pues en el año 1899 se asocia con la constructora que había constituido Claudio Durán, el arquitecto barcelonés que fue quien recibió el encargo del proyecto del monumento a la Virgen. Entonces, en 1899, como os digo, se asocia con esta constructora, desarrolla una serie de construcciones en Cataluña, y son los encargados con la propia contrata de Claudio Durán, una contrata que se llamaba Construcciones Sistema Monnier de Cemento y Hierro, Claudio Durán, Sociedad Centromandita, la empresa constructora que se desplaza hasta aquí para realizar las obras del monumento. Si esto fue por Cataluña, por el País Vasco se introdujo otra patente, la patente Nevic, la introdujo un ingeniero de caminos, José Eugenio Rivera, y con esa patente, que fue una patente de un constructor franco-belga llamado François Nevic, José Eugenio Rivera la introduce a través del País Vasco, y con esa patente son cuando se realizan aquí nuestras primeras obras de hormigón armado en el entorno nuestro, que por decir algunas, pues es la fábrica de la Ceres de 1900 de Ramón Grota. En 1902, pues Gabriel Rebollo, otro ingeniero de caminos, construye este puente del ferrocarril en La Peña. Se lo lleva a las riadas del 83, por desgracia, pero bueno, se puede considerar las primeras construcciones de nuestro entorno. Y como veis, 1900 la fábrica de Ceres, 1902 el puente de La Peña, pues en 1904 el monumento a la Virgen de la Antigua. Estamos hablando de una estructura, la nuestra, del monumento, que puede ser de las pioneras en cuanto a la tecnología empleada. Sí que es cierto que existen obras anteriores, como habéis visto, alguna edificación, bastante obra pública sobre todo, y obras hidráulicas, pero por decir o por encajarla en esta época, pues sí que es una de las primeras construcciones con la tecnología del hormigón armado, pero sí que podemos decir que igual es el primer monumento, ¿no?, construido con la tecnología del hormigón armado, por sacar un poco de pecho y encajarlo en la época, ¿de acuerdo? Bien, pues sin más, como os he dicho ya, Claudio Durán, con su empresa constructora, se desplaza hasta el Monte Charlazo con 14 obreros catalanes, y el material empleado, pues como ya venimos diciendo, pues 50 toneladas de cemento Portland, traído desde Bélgica, 10 toneladas de hierro y cal hidráulica que se compró en la fábrica de Zumaya como cemento natural, que también se empleó. Se dice que el total de presupuesto de la obra ascendió a 150.000 pesetas, y bueno, pues con todos estos elementos, además de todos los medios que se aportaron desde Orduña y pueblos de alrededor, pues se llega a la construcción del monumento, y que se inaugura, pues como ya sabéis y hemos dicho, pues el 16 de octubre de 1904.
Bien, como os he dicho, esta empresa constructora lleva a cabo la construcción del monumento. Veis ahí un poquito esa gran zapata que ahora no vemos, que queda confinada por el pedestal que os he dicho. A partir de ahí, la zona vista del monumento, el tronco, y ya veis aquí un poquito todo el entramado de madera que se empezó a montar pues, para construir todo lo que era la estructura de la copa del monumento. Bien, pues una vez construido, como acabamos de decir, la inauguración se lleva a cabo este 16 de octubre de 1904. Y la inauguración, si miramos un poquito la crónica de Tomás Guillín en el libro que escribió en el año 31 sobre la Virgen de Orduña, la Antigua y su santuario, este sacerdote, Tomás Guillín, el capellán entonces del santuario de la Antigua, pues rememora un poquito aquellos actos que dan comienzo aquel día de la inauguración con la concentración de la gente de Orduña y de los pueblos de alrededor en la parroquia. Esto era a las 7:30 de la mañana. De allí se va toda la gente a la estación a recibir el tren que llega desde Bilbao, recogiendo toda la gente desde Bilbao, todos los pueblos de alrededores y tal. Y ese tren que llega a las 8:20, pues bueno, es un motivo de júbilo, vítores, recepción a todos los invitados. Se habla de hasta 10.000 personas que participan en los actos de inauguración. Y bueno, pues banda de música y bueno, pues ya todos concentrados en la estación se dirigen hacia el monumento. Toda la subida del monumento se realiza rezando el rosario y ya una vez en la cumbre, pues lo que suele ocurrir en todos estos casos, hay misa y bendición del monumento que corre a cargo de Faustino Romero, el entonces párroco de Orduña. Después de la misa, el padre Palacios pues dirige unas palabras a todos los asistentes, dando las gracias por aquella asistencia y por intentar o procurar la unión de todos aquellos pueblos que se habían concentrado allí. Y tiene un recuerdo para don Rufino del Campo, para el capellán y promotor también, junto con el padre Palacios, con este que dije estas palabras, promotor de esta idea y ya finalizada con esta inauguración, pues se dirige unas palabras el padre Palacios, porque el don Rufino, por lo visto, aquel día estaba enfermo y no pudo asistir a los actos de inauguración. Se lee una carta de don Rufino, una proclama sobre el evento y sobre la construcción del monumento, y esta carta se manda al Papa Pío X solicitando indulgencias. Una vez realizados estos actos religiosos, pues bueno, lo de siempre. En aquella ocasión se dice también, sigue comentando Tomás Guillén, que la gente baja al pueblo, comida en el pueblo, festejos por la tarde y a las 8 de la tarde pues vuelta a la estación para despedir otra vez a todos los invitados. Bien, pues ahí comienza un poquito la historia del monumento y vamos a ver un poco a partir de aquí qué es lo que sucede con lo que es el monumento desde el punto de vista tecnológico y estructural o de los materiales empleados, que parece ser que no funcionaron todo lo bien que deberían de haber funcionado. Bien, ¿qué ocurre a partir de la inauguración? Pues parece ser que sí, se inaugura con todos los actos que acabamos de comentar, pero lo que también es cierto es que el monumento, por lo visto, no está terminado del todo y en cuanto pasa el primer invierno se empiezan a producir los primeros deterioros de algunos de los revestimientos del monumento, sobre todo de la cal hidráulica que se había empleado. Esto lo recoge Daniel Basaldúa. Daniel Basaldúa es una de las personas componentes de la Junta Ejecutiva. Participó en la construcción del monumento pues con los pagos, aportando también materiales y de alguna forma estuvo activo durante la construcción, y él mismo sí que ya de alguna forma denuncia al ayuntamiento diciendo pues que la obra está inacabada y que se le deuda dinero, que todavía tiene que pagar a los obreros catalanes, honorarios del arquitecto, etcétera, etcétera. Y esto pues ya si hablamos de fechas, si se inaugura en octubre de 1904, a finales de 1905 se produce esta denuncia por parte de Daniel Basaldúa. El ayuntamiento requiere un poquito esas reparaciones y ese acabar la obra a la Junta Ejecutiva. Parece ser que la Junta Ejecutiva no está por la labor de realizar o de seguir participando de acabar o de reparar el monumento, y entonces pues hay otro cruce de escritos. Daniel Basaldúa pues ya un poco enfadado, estamos hablando ya de finales de 1904 la inauguración, de 1905 y en 1906 pues en 1906
a finales de año manda ya un escrito a todas las partes, al santuario, al ayuntamiento, a la Junta Ejecutiva, a la Junta Rectora del colegio, ya denunciando ya de forma un poco más altiva la situación en la que se encuentran. Y parece ser que la Junta Ejecutiva se desentiende del tema y solicita al ayuntamiento que se utilice para terminar lo que es el monumento, que se utilice ellos ya no quieren aportar más dinero y que se utilice un legado de José María Escuza, que parece que dona al santuario pues de 25.000 pesetas en que se cuantificaba aquel legado, pues piden que se empleen 10.000 pesetas para terminar el monumento y hacer los arreglos que faltaban. Y de esa manera pues el ayuntamiento parece que accede a ello, a utilizar esas 10.000 pesetas, pero pone una condición de que si ya la Junta Ejecutiva ya no se hace cargo del monumento ni se hace cargo de las reparaciones, pues que de alguna forma, una vez realizadas estas reparaciones, el monumento pasará ya a dejar de tener la potestad o la gestión a la Junta Ejecutiva de los antiguos exalumnos, y que la gestión del monumento pasará al santuario de la Antigua. Así parece que se produce. Lo que ocurre después, ya estamos hablando del año 1907, el Daniel de Valsaldúa pide que por favor se realice una especie de estudio, se redacte una especie de pliego de lo que falta por terminar el monumento y cuáles son las reparaciones que se tienen que llevar a cabo, y estas son realizadas por otros dos antiguos miembros de esa junta, los exalumnos José María Basterra, que es arquitecto, y Juan de Girozu, que es ingeniero de caminos. Ellos redactan una especie de pliego de condiciones técnico en la que se dice cuál es el objeto de la reparación y cuáles son las partidas que faltan por realizar. Y bueno, pues con aquel escrito en forma de pliego de condiciones de la obra, pues el ayuntamiento encarga de Valsaldúa terminar las obras, y bueno, también se redacta en aquel pliego la forma en que se debía de producir el pago, y se dice que 5.000 pesetas se le pagarían a este hombre, Daniel Valsaldúa, al acopiar los materiales al pie del monumento antes de proceder a la reparación, y otros 5.000 pesetas a la finalización de la obra. Pues bueno, si esto se lleva a cabo en el año 1907, en febrero de 1908 todavía está el pobre hombre Valsaldúa pidiendo al ayuntamiento que le paguen 2.000 pesetas que todavía quedaban pendientes de esto. En fin, así no sé cómo quedó la cosa, pero bueno, se puede decir que ya el monumento se terminó, se reparó, y a partir de ahí pues entiendo que ya la gente pues lo empezó a disfrutar, y empezó lo que fue la historia del monumento ya en el Monte del Charlazo, para júbilo de toda la gente que entiendo que como novedad pues subiría a verlo, a admirarlo, y ya empezaron las celebraciones como la del 25 aniversario, en 1929, y ahí pues ya por situar una fecha nos ponemos ya en el año 31, donde ya se empieza a denunciar por Tomás Guillín, el entonces capellán del santuario, pues ya se empieza a denunciar que la Virgen empieza a deteriorarse y que requiere de arreglos. Ya estamos en esa fecha. Otro hito dentro del monumento pues es la capilla. Como os he dicho antes, estaba previsto inicialmente hacer una capilla a la Purísima Concepción en lo que es la copa del árbol, pero bueno, no se llevó a cabo, y en el año 1946, en concreto el 5 de octubre del año 46, se inaugura la capilla que, como todos conocéis y ya sabéis, pues se construye a los pies del monumento en la parte trasera, queda más o menos embebida en lo que es el pedestal. Es una capilla de sección rectangular con una cubierta, un techo abovedado, y lo único destacable pues es en su interior pues es el altar, un altar de mármol, y un poquito la talla de la Virgen pues que se aloja en una hornacina, según cuenta Chechu Lambarri en sus artículos, pues en una hornacina de piedra arenisca que se talla esta hornacina en lo que parece ser la trasera o el trasdós de un escudo de la familia de los Olaso. Sin más, dentro de su acta fundacional se acuerda celebrar misa en esta capilla 4 días al año, el último domingo de mayo, el día de Santiago, 25 de julio, y el día de San Ignacio, el 31 de julio, y como último día el lunes siguiente al primer domingo de septiembre. Eso es un poco lo que decía el acta fundacional, pero como todos sabéis, hoy en día pues solo se celebra misa el día de Santiago, cuando se acude en romería al monumento. Este sería uno de los hitos dentro de la historia del monumento en el año 46, y pasamos ya
a la primera reparación ya de cierta entidad, reparación que se lleva a cabo en el año 51. Ya desde el año 31 Tomás Guillín recogía en su libro que ya en esa época ya el monumento requería ya de una reparación, además de esa necesidad ya de que desde aquel año parece ser que durante la guerra civil algún proyectil de estos que según me contáis se lanzaron desde la zona de Amurrio-Espaldiza hacia el panorama, algún proyectil impactó en el ramaje produciendo algún deterioro, no llegó a explotar. Y bueno, pues a partir de entonces pues parece que el monumento empieza a deteriorarse y ya pues se acuerda en esta fecha, año 51, se acuerda esta, digamos, reparación ya de cierta entidad, como os digo, y parte de su orden pues desde el Ayuntamiento de Orduña. Es el Ayuntamiento quien manda un primer escrito al Gobierno Civil. Estamos en la época en la que estamos y el cemento no se suministraba desde ningún almacén de construcción. El cemento se suministraba, pues como os digo, a partir de un escrito que manda el Ayuntamiento al Gobierno Civil, solicita una cantidad de cemento de 8.000 kilos. El Gobierno Civil contesta al Ayuntamiento que antes de conceder nada de cemento se debe de certificar y justificar la petición. Para este caso, el Ayuntamiento contrata a Enrique de Uriarte y Humaran, un ingeniero de caminos, canales y puertos, para que redacte ese escrito o esa justificación. Él lo justifica en base a dos mecanismos de deterioro que ha sufrido el monumento. El primero, no sé si por incidir más en la necesidad de repararlo, habla de unos daños producidos por los bombardeos de la aviación roja, y una segunda causa por las inclemencias del tiempo, que entiendo que es lo que realmente le pasa al monumento y le ha venido pasando desde el inicio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, después de este escrito ya han mandado al Gobierno Civil. El Gobierno Civil transmite este escrito a la Delegación Provincial del Sindicato de la Falange, cosa que así había que proceder. Este Sindicato de la Falange, a su vez, lo remite al sindicato ya concreto para este apartado de obras, al Sindicato de la Construcción, la Cerámica y el Vidrio, y este sindicato, pues después de algunos escritos diciendo que no disponen de esa cantidad y de esperas y tal, pues después de unos meses conceden hasta 5.000 kilos de cemento, 3.000 se dice que son para el monumento y 2.000 para el santuario de la Antigua. Pues una vez concedido el cemento y hasta donde llegó, pues las obras a realizar consisten en realizar una pequeña mensura en la parte inferior de la copa y sanear un poquito todas las armaduras que estaban vistas y volver a colocar tela metálica y volver a rasear pues lo que es toda la superficie exterior de la copa y del manto. Los gastos son sufragados por la Diputación de Vizcaya con 25.000 pesetas y 15.000 pesetas que aportó el Ayuntamiento de Orduña. Las obras también se realizan con gente de Orduña, los andamios los colocan los hermanos Albaizagoetia y la obra en sí la lleva a cabo el maestro de obras de Orduña, Raimundo El Coro, junto con su hijo y sobrinos, que son los que llevan a cabo la reparación. Si os fijáis, y entendiendo que esto se realiza en el año 51 y todavía no estaba puesta la primera instalación de iluminación del año 58, que ahora veremos, pues entiendo que estas obras que se realizaron en este año poco duraron y enseguida se empezó otra vez a deteriorar el raseo, como tenéis, el enfoscado, porque ya veis que se empiezan a producir cuarteos en la imagen del manto y parece que poco duraron. Es cierto que este tipo de materiales y en estas condiciones climáticas pues efectivamente han funcionado mal desde el origen y bueno, pues si fuera un poco en la actualidad sí que hay otros productos que ya lo protegen más y otros morteros más especiales que igual evitarían estos problemas que luego comentamos. Bien, pues aquí tendríamos un poco esta siguiente fase de la historia del monumento con esta reparación del año 51. Bien, pues pasamos a la iluminación del monumento. La primera, que esto también era una de las ideas que había desde el principio de que el monumento se podía iluminar y que podía ser admirado por las noches. Y entonces esta primera iluminación se inaugura el día 5 de agosto del año 58 y un poquito como siempre hay unos estudios previos, más que nada por la búsqueda de dónde se tomaba la corriente para hacer llegar hasta los focos que iluminarían el monumento. Se habló de coger la
la línea eléctrica de la red de alta tensión que pasaba cerca, de llevar un trazado subterráneo desde la Virgen hasta Orduña, para encenderlo desde Orduña, salvo de un grupo generador, de un aerofaro desde otro monte cercano. En fin, al final parece que la decisión fue de llevar una línea aérea a través de unos postes que transcurría por desde el monumento y bajaba hasta encima de las instalaciones de Gama, donde estaba la caseta donde se conectaba y se desconectaba la iluminación. Bien, pues esto fue un poquito la idea que se tuvo. La instalación fue a través de unos focos, unos reflectores que se colocaron en la parte superior de la copa y en la parte inferior de la copa, ¿de acuerdo? Una instalación que fue bastante dañina también para el monumento, porque se dice que deterioró bastante. Todos los anclajes y todos los soportes de los focos debieron dañar mucho el monumento, pero en fin, se realizó y el monumento tuvo su iluminación. Y bueno, y el día de la inauguración, pues como siempre son a estos actos, y en aquellas épocas acudían pues todas las autoridades, digamos, religiosas y civiles, gobernadores de las tres provincias, de Álava, Burgos y Vizcaya, toda la corporación de Orduña, y en este caso pues los actos religiosos fueron llevados a cabo por dos personas, por Monseñor Buenaventura León, que era estaba en representación del Obispado de Burgos, y por parte del Obispado de Vitoria pues vino el obispo Monseñor Peralta, Francisco Peralta, que fue quien dijo la bendición. La misa fue por parte de Monseñor Buenaventura y la bendición del monumento por parte del Obispo de Vitoria, Monseñor Peralta. Otro día de festejos también, y sin más, pues lo de siempre. Actos en el propio monumento, en el Monte Charlazo. Las autoridades bajaban a comer a Orduña, la gente del pueblo se quedó en el propio monte, festejo en la Plaza de Toros por la tarde para todas estas autoridades, y a las 7 de la tarde se conectó la luz pues para admiración de todos. Ese fue más o menos el día de la inauguración, ¿de acuerdo? Insisto que muy bien porque se iluminaba el monumento, pero bastante mal porque también se iniciaba un deterioro del monumento por todo este tema de los anclajes y de todos los soportes de los focos, de los reflectores de la instalación. Seguimos. Bien, pues pasamos ya desde este año 58 hasta el año 74-75, en que se realiza otra restauración global del monumento, y aquí pues sí que es cierto que entre estas dos fechas sí que hay, ya veis que pasa mucho tiempo. En el año 58 ya se dice que ya hay problemas en el monumento por la propia instalación de iluminación, y el deterioro continúa, progresa, y bueno, pues en el año 69 se empiezan ya un poco a constituir, o se busca también una junta que de alguna forma empiece ya a proponer, a buscar los medios y a ver de qué forma se podía otra vez pues volver a lo mismo, ¿no? A buscar los recursos, a buscar los medios, a ver cómo se podía reparar, porque la verdad es que se estaba deteriorando muy mucho. Todo el raseo de la copa se estaba desprendiendo, el forjado se vise aquí, esto sería el suelo de la copa, se estaban ya todas las armaduras a la vista, los puntales que lo soportaban esto en mal estado. En fin, el deterioro comienza, y entonces en el año 69 se crea una nueva junta pro monumento. Esa junta pues la constituyen pues en principio los alcaldes, se juntan los municipios de Rastaria, el ayuntamiento de Villalba de Losa, el ayuntamiento de Orduña, pues la rigen o la constituyen los tres alcaldes de Rastaria, Villalba y Orduña, los párrocos de los tres municipios, el secretario de Orduña también forma parte de esta junta, y un teniente de alcalde también de Villalba. Bueno, esas personas empiezan ya a trabajar sobre esto, a buscar fondos o recursos. Sé que llaman a las diputaciones para intentar buscar los recursos. En la Diputación Vizcaína y la de Burgos parece que no hacen mucho caso, y es la Diputación Alavesa, a través de un aparejador que trabajaba en ella, de Mario López Gereña, quien en ese año más o menos, hacia 1969, pues ya redacta un proyecto, un presupuesto de lo que costaría reparar el monumento, y habla ya en ese presupuesto se recogía o se aproxima una cifra de 2,5 millones de pesetas. Esto todavía ocurre en el 69. Se siguen buscando recursos, y es cuando ya en el año 74 parece que ya se pone en marcha
lo que es la reparación. Y esta junta por monumento, pues además de sus constituyentes, se le añaden o aparecen otras personas fuera de lo que son los alcaldes y los párrocos. Se incorporan a esa junta para llevar a cabo un poquito la ejecución y que sea una especie de junta ejecutiva, ¿no?, como fue en los inicios. Se incorporan a esa junta Daniel Lecanda, Ignacio González Valle y Ignacio Menchaca Torre. Se incorporan y ya de esa manera, ya hacia el año 74, pues empiezan a gestionar ya la reparación del nuevo monumento. Para ver un poquito y establecer una especie de programa de trabajo o de cómo se debería de realizar esta obra, en este caso el perito, el que actúa como técnico, es el arquitecto Germán Aguirre. Realiza una inspección al monumento con Retolaza. Retolaza era el propietario de una empresa constructora que ya estaba haciendo reparaciones particulares en el año 74. Hacen una inspección al monumento en el año 74 y ahí definen en un informe el alcance de esta restauración de alguna forma ya global, porque había que hacer una restauración fuerte. Y entonces en ese informe recogen 3 apartados. Uno, lo que sería la restauración global, que constituía o pasaría a realizar lo que son, pues es más que nada un refuerzo de la estructura, pues el deterioro grave que sufría. Pues se hacen 2 zunchos de hormigón otra vez en la base de la copa y en la parte superior, 2 zunchos nuevos de hormigón para reforzar un poco la estructura. El ramaje, que estaba bastante deteriorado, lo sustituyen, hacen un nuevo y fabrican un cono invertido, que es el que todos conocemos hoy en día, que así es como está el diseño actual del monumento. Hacen un cono invertido para sujetar lo que es el monumento, todo este voladizo que conforma la copa del árbol. Refuerzan el muro en lo que es el tronco para sujetar estos nuevos puntales y este nuevo cono. Lo mismo, pican un poquito todos estos raseos que estaban todos deteriorados y vuelven a rehacer con tela metálica y con una lámina impermeabilizante para que no entrara agua. Se rehace un poquito los raseos de la copa y del manto de la Virgen. Y en el interior, por la escalera, también se hace una reparación por el fondo de todos los peldaños de la escalera. Se le pone una tela metálica que se reviste con cemento para reforzar y de alguna forma pues reparar todos los daños que tenía en ese momento. Esto queda la parte estructural, es la primera parte del informe que redactaron. La segunda parte era un poco al realizar este cono, había que volver a rehacer todo el ramaje imitando la morera exterior. Había dificultades porque en aquella época no había gente que se encargara o que tuviera esas habilidades para realizar ese ramaje. Bueno, luego se realiza y como tercera parte del informe, para llevar a cabo también las obras de restauración de este año, se hacía mención a la iluminación del monumento, que visto el fracaso de la iluminación anterior, pues esta vez ya se decide sacarlo fuera de lo que es la propia estructura en sí y se hace a través de 4 pilastras, un poco por el pillaje que había y el vandalismo, pues se fabrican 4 pilastras de unos 2 metros y encima de esas pilastras se colocan los reflectores, los focos que iluminarían el monumento. Esa sería la tercera parte del informe. Pues bien, pues con ese informe redactado ya se pueden ejecutar las obras con ese presupuesto. En principio aquí la aportación dineraria corre a cargo de particulares, la mayor parte de ella, como os digo, de esos 2,5 millones de pesetas y 250.000 pesetas que aporta la Diputación de Vizcaya. Las obras, ¿quién las realiza? Pues en este caso estaba ya Retolaza, que tenía una empresa constructora, Retolaza Anacabe Construcciones, pero también se presenta o quiere participar en esta especie de concurso Santiago Presilla, otro constructor, pero bueno, el Ayuntamiento, examinadas las 2 ofertas, se decide un poco por la de Retolaza, un poco por la experiencia que tenía en este tipo de estructuras de hormigón armado y es el adjudicatario. Pues bien, pues en este año 74-75 pues se realiza esta restauración global, que es un poco la configuración que hoy podemos ver, pero que hoy podemos ver que, como todos sabéis, pues no se encuentra en muy buen estado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez pasada ya esta reparación estructural, estamos en el año 75, en el año 76 solo hacer un apunte, que esta junta, digamos, pro monumento, constituida por lo que os he dicho, por los ayuntamientos y los párrocos de las iglesias de los 3 municipios y esta gente que se incorporó posteriormente, pues también en una reunión de ayuntamiento deciden incorporar al presidente del Grupo Montaña Charlazo
para que también de alguna forma a partir de ese momento pues se encargue de cuidar, de vigilar y un poquito de abrir el monumento, pues un poco como miembros que eran del Grupo Montaña de Charlazo. Sabéis que el Grupo Montaña de Charlazo está muy relacionado y está siempre tiene como referencia el monumento y el monte, porque ahí se reúnen, ahí celebran sus actos desde su fundación del año 1964, donde se constituye o se funda ese Grupo Montaña de Charlazo a través de gente de Orduña, de montañeros que estaban o les gustaba esta actividad y la querían promocionar. Les conocéis a muchos, algunos siguen vivos hoy en día todavía. Actuó como presidente fundacional Oteo, luego estaba como vicepresidente y tesorero de los hermanos Guaresti, que todavía viven hoy en día, mi padre Paco Ortega como secretario, y como vocales pues estaba Jesús Lecanda, José Manuel Orbeta, Santiago Aguiluz y Luis Quincoces, que todavía vive hoy. Pues bueno, a partir de esta fecha se incorpora al presidente y con ese fin de un poco de cuidar y vigilar. Hoy en día no sé cómo está, creo que está todo también diluido, no existen juntas, no sé si se vigila o no, pero bueno, vamos un poco a la situación actual después de esta reparación estructural, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos si queréis la parte tecnológica. Como os he dicho, a lo largo de la historia del monumento el deterioro es progresivo. A pesar de las restauraciones, el monumento se sigue deteriorando y hoy por hoy estamos en el año 2020 y la verdad es que seguimos igual. Se celebra el centenario, pero hubo un intento también de buscar fondos y de recaudar fondos con motivo de los actos del primer centenario del monumento, pero tampoco fue posible y hoy pues estamos en esa tesitura. No hay un grupo definido, no hay recursos, pero en fin, pero yo, que es un poco la parte que me tocaba, os comento un poquito el estado actual del monumento, que es un poco el origen de la charla que yo pretendía dar y que así se lo propuse al equipo de coronación, que así se llama dentro de estos actos del 75 aniversario de la coronación. Bueno, pues he resumido en este cuadro un poco los mecanismos de deterioro que hay o que puede sufrir una estructura de hormigón como tal. Por el hecho de ser hormigón, no es porque sea el monumento ni nada. Una estructura de hormigón, pues en función de la situación, los mecanismos que pueda tener de deterioro o causas-efecto que producen estos mecanismos, pues estas serían un poco, vamos a llamar, las enfermedades que tiene el hormigón, ¿de acuerdo? He subrayado en rojo las que creo que sí que afectan y que están afectando a la estructura de hormigón del monumento, y pasamos un poquito por todas ellas, si queréis, de forma rápida para no aburrir mucho. En cuanto a mecanismos que los podemos considerar como acciones extraordinarias, pues bueno, el fuego no es una cosa que le haya afectado, no le afecta al monumento. El sismo, de momento no tenemos una zona sísmica que pueda haber ciertos movimientos del terreno que puedan afectar al monumento. Impactos, en principio no lo han afectado, si acaso solo aquel proyectil durante la guerra que afectó al ramaje, en fin, no es el caso ahora mismo del monumento. Asientos del terreno no hay ninguno, en principio se asienta sobre una base de material rocoso, la roca caliza que existe en la zona y es perfectamente asequible y buena para lo que es la cimentación de cualquier estructura, en este caso de monumento. Y no hablamos de suelos expansivos porque al tratarse de esta roca caliza, que es la que existe ahí, no tenemos problemas de ataques por expansividad de suelos, ¿de acuerdo? No entramos en ello y pasamos. En cuanto a daños por ataque químico, puede haber una atmósfera ácida que ataca la estructura de hormigón y un ataque por sulfatos dentro de los propios componentes del hormigón o de los sulfatos que puede haber en los suelos, pero no es el caso, pues estamos en una zona que no es ninguna atmósfera agresiva, no hay empresas, no hay zonas industriales y no hay un ataque ácido y tampoco hay reacción con los álcalis, que es una reacción propia entre los propios componentes del hormigón. No es el caso y no vamos a entrar en ello para no alargar esto mucho, ¿de acuerdo? No existen estos daños en el monumento. En cuanto a las acciones mecánicas que he llamado, ¿cuáles son? ¿Cómo funciona la estructura de hormigón? Pues los tenéis aquí. Lo que tiene que aguantar o soportar una estructura de hormigón son estos conceptos. El peso propio, pues el monumento como tal y por sí solo pesa, ¿no? En este caso pesa unas cuantas toneladas el monumento. Entonces cualquier estructura de hormigón tiene que aguantar su peso propio, que es una fuerza que se va a transmitir al terreno, que entiendo que no hay problemas
Fijaros todo este macizo rocoso de roca caliza. Esto os puede explicar Saloa y Chechu. Si visitáis el museo os explican cómo se formó el diapiro de Orduña, pero bueno, el suelo es fantástico y lo que es la transmisión del peso propio del monumento al terreno no hay ningún problema. Yo creo que por hoy se soporta mientras siga funcionando este pilar que os decía, este pilar central, y el muro que envuelve a la escalera, pues son elementos que trabajan a compresión, y mientras eso aguante y no se deteriore, pues el monumento estará en pie, ¿de acuerdo? En cuanto a aguantar su peso propio. Paso al viento. En cuanto al viento sí que es cierto que estamos en una zona muy expuesta, azotan mucho los vientos al monumento, y aquí no soporta pues es el cerramiento, ¿no? Lo que tiene que hacer el monumento es no volcar. Para eso toda esta zapata que hemos dicho antes, que está embebida en ese pedestal, hace que el monumento esté ahí de alguna forma clavado, y de momento está aguantando porque no hay síntomas de que el monumento vuelque, ¿no? Ahí se mantiene en pie y parece que el viento de momento lo soporta bien. La nieve, que es otra sobrecarga con la que se calculan las estructuras. Las estructuras se calculan así, esto no es nada raro ni cosas así. Las estructuras se calculan en función de su peso propio, los esfuerzos que tiene que soportar del viento, de la sobrecarga de nieve y un poquito para el uso a que está destinada esa estructura. En el caso de la nieve solo se deposita en la zona esta superior de la copa del árbol, y es muy poquita la sobrecarga que va a actuar sobre ellos y no creo que incida mucho, ni por esto se va a caer el monumento, con lo cual eso aguanta, ¿de acuerdo? Y por último, que sí que lo destaco en rojo, las sobrecargas de uso como acciones mecánicas. Sobrecargas de uso es las que tiene que soportar cualquier estructura, en este caso de hormigón armado, pues para la funcionalidad y para el uso que tiene. En este caso es para un uso de público, ¿no? El público va a acceder a la base de la copa, por las escaleras y un poco a la rotonda del manto, ¿no? Pues bueno, pues esos forjados tienen que aguantar, pero lo que es el suelo, los forjados que llamamos, tienen que aguantar las sobrecargas de uso, pero como todos sabéis el monumento está cerrado, y está cerrado precisamente no están muy, vamos a decir, muy católicos, ¿no? Esos elementos para que soporten la capacidad o el uso que tienen, que es la de poder visitar el monumento en cuanto a personas que puedan entrar dentro. Esto sí que le afecta al monumento y ahora mismo ese deterioro existe, luego veremos fotos. Otros daños que son los que más están afectando al monumento, los que llamamos ataques físicos. La erosión, que no es un tema que afecta al monumento, es más para estructuras de hormigón hidráulicas, que hay una pequeña erosión por conducciones de agua o líquidos que transporta, que no es el caso, pero sí que le afecta al monumento lo que aquí llamamos ciclos de hielo-deshielo y la acción del calor. Son dos fenómenos que lo que es fundamentalmente a la parte externa le está afectando y muy mucho estas condiciones climatológicas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas o cómo se comportan? Os las explico rápidamente. Bien, los ciclos de hielo-deshielo, ¿qué ocurren o cómo le afectan al monumento? Pues bueno, el hormigón como tal, y aunque no parezca es así, tiene cierta porosidad, tiene una red capilar que se llama, esto sería un poro del hormigón visto al microscopio. Es un poro que tiene y bueno, pues a través de esos poros y de esa red capilar, pues el agua de lluvia entra, y todos nos explicaban de pequeño en la escuela que el agua cuando pasa de estado líquido a sólido pues aumenta de volumen. Pues bueno, pues esos empujes que se producen en esa red capilar cuando entra ese agua de la lluvia y luego pues se producen esas heladas, que las hay muy mucho en la cima del Monte Charlazo, pues bueno, esas tensiones que se crean en esta red capilar, en estos poros, hacen que estas paredes se rompan, que revienten, y lo que se hace es disgregar el mortero o este hormigón, lo que tenga un poco la constitución de ese material, ¿no? En este caso, pues esto se manifiesta muy mucho en lo que es el manto de la Virgen, todo ese deterioro, esa disgregación del mortero, pues esos efectos de la presión que se ejerce sobre esas paredes de los poros por la acción del hielo, ¿de acuerdo? Hay otras presiones osmóticas por las sales que contienen los morteros, pero en fin, no vamos a entrar en ello porque tampoco merece la pena. Eso en cuanto digamos a los ciclos de hielo y deshielo, ¿no? Esas cosas que se producen por efecto del frío. La acción del calor pues es otro síntoma también que afecta al exterior sobre todo, y lo que hace es en estos sistemas constructivos, en un pequeño espesor como es el raseo del manto de la Virgen o de la copa del árbol, pues bueno, esas tensiones que se producen de dilatación, ¿no? Entre distintos elementos, ¿no? No se comporta igualmente en cuanto al calor la tela metálica que soporta sobre la que está adherida este mortero exterior. Entonces esas diferencias de coeficientes de dilatación entre materiales hacen que se reajusten, hacen que se creen tensiones, y en esos reajustes lo que hacen es fisurarse. Entonces estas fisuras se producen también, sobre todo se manifiestan en el manto de la Virgen. Hay unas fisuras bastante importantes
que evidentemente, pues como tal fisura, pues es un reajuste, como os digo, de esos materiales, que en principio no pasaría mucho, pero no deja de ser otro mecanismo o otra zona por donde pueden entrar otros agentes como el hielo, deshielo, para producir estos defectos que os he dicho antes, ¿no? O sea, que cualquier fisura no deja de ser una entrada de deterioro para que se siga aumentando la fisuración, esta disgregación o incluso se oxiden las armaduras, que es lo que le ocurre también al monumento, ¿de acuerdo? En cuanto a lo mismo, por estos temas ya veis la imagen, está totalmente deteriorada, hay fisuras en la parte superior de la imagen, está deteriorado el arco, la palma que tiene en la mano derecha más o menos está bien y el niño que soporta en la mano izquierda, pues bueno, tiene algunos daños, pero no tanto como la propia imagen de la Virgen, ¿de acuerdo? Esto producido por estos agentes, como os digo, que son el ciclo de hielo-deshielo y la acción del calor. Otros agentes que sí que están dañando al monumento, pues lo he llamado corrosión de armaduras, que son los efectos por el ataque de diversos agentes. ¿De qué agentes? De cloruros y otra agente que es la carbonatación. Cloruros no vamos a entrar en ello porque no es una estructura que esté sometida al ataque de cloruros. Esto más que nada ocurre en estructuras cercas de ambientes marinos o cercanas a la costa, y en principio que sepáis que hoy por hoy con la normativa vigente el hecho de tener en cuenta este daño por cloruros se tiene en cuenta para estructuras que estén desde la costa hasta 5 kilómetros hacia el interior. En este caso la Virgen, como sabéis, estamos a 40 y pico kilómetros, con lo cual no hay problema de ataque de cloruros y lo descartamos, ¿vale? Carbonatación. Carbonatación sí que es un daño que le afecta al hormigón como tal, y eso ocurre y ocurre muy mucho en el monumento, y paso a comentarlo un poco detenidamente para que lo entendáis y así sepamos explicarlo. ¿Qué es la carbonatación? La carbonatación es un proceso que se produce en toda estructura de hormigón, no tiene por qué ser en el monumento, y es un ataque que está producido pues, por el CO2. El CO2, que está en el ambiente, como sabéis, este agente agresivo para el medio ambiente, también es agresivo para el hormigón. ¿Y qué es lo que le sucede al hormigón? Pues bueno, pues este CO2 que está en el ambiente va penetrando, como os he dicho antes, a través de esa porosidad del hormigón, ¿de acuerdo? Si está fuera de la parte exterior del hormigón, va penetrando, y este CO2 va reaccionando con otros componentes que tiene el hormigón, hidróxidos cálcicos, no vamos a entrar en ello. Se produce una reacción química en presencia de agua, y entonces lo que ocurre es que este hormigón, que en principio tiene un pH alto, el hormigón como tal tiene un pH alto de 11 o 12, ¿os acordáis de pequeños cuando hacíamos aquellos experimentos en clases de química que metíamos el papel de pH en un líquido y cambiaba de color, ¿no? En función de que fuera básico o fuera ácido, ¿no? Pues bueno, el hormigón tiene un pH, digamos, alcalino, un pH alto, de 12. Esta carbonatación lo que hace es que ese pH vaya descendiendo, ¿de acuerdo? Y va descendiendo más o menos hasta 9 o así, 9, 8, ¿de acuerdo? Si ese pH baja, lo que hace, y si alcanza ese frente de carbonatación, alcanza la situación de las armaduras, estamos hablando de un hormigón armado, si se alcanza la situación de las armaduras, lo que significa es que esta armadura queda desprotegida frente a la posible corrosión de ella, ¿no? Entonces, si el hormigón mantiene su pH alto, esta armadura está protegida y no se oxidará, pero si ese pH desciende, la armadura se oxidará, ¿no? Y eso es lo que le ocurre a muchas estructuras de hormigón, y en el caso particular a la estructura del monumento. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Lo que ocurre en el hormigón es que si se ha carbonatado, y luego hay, a través de esa red capilar, lo de siempre, ¿no? A través de esa red capilar de esos poros, entra la humedad y el oxígeno, que son dos agentes que están siempre presentes en cualquier estructura de hormigón, y más allá arriba, ¿no? Humedad va a haber siempre y oxígeno, por supuesto, también. Pues ese oxígeno, con esa humedad, penetra a través de la red capilar o de esos poros, llega hasta la situación de las armaduras, ¿vale? Y lo que ocurre es que esa armadura empieza a oxidarse. Y una armadura, al oxidarse, el efecto que tiene es que aumenta de volumen. Lo podéis ver en cualquier ejemplo, alguna mesa, alguna silla que tengáis fuera, a la intemperie o algo, se empieza a oxidar, primero aumenta de volumen y luego se va deslaminando, ¿no? Se crean esas láminas que podéis ir quitando con los dedos y al final hasta pierde sección, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Si esa armadura está desprotegida porque ya está carbonatado el hormigón, baja ese pH, se oxidan las armaduras y lo que hacen es, en ese aumento de volumen, empujan al recubrimiento de hormigón que tienen, ¿no? Y ese recubrimiento de hormigón lo que hace es pues desprenderse y dejan todas las armaduras a la vista. Y esto es algo que sí sucede bastante en el monumento, sobre todo en la zona interior,
en la zona del muro en la zona de las escaleras, en la zona de este es el techo de la copa. Estos son armaduras de la zona de la rotonda debajo del manto de la Virgen, y esto ocurre, ¿vale? Entonces esto hay ensayos para ello. Solemos sacar unos testigos de hormigón y se aplica no el papel, porque evidentemente el papel no podemos introducirlo en el hormigón. Aplicamos una disolución de fenoftaleína, y que es un virador de color en función del pH, y bueno, pues si el hormigón vira este color violeta, significa que el hormigón no está carbonatado, y si no vira, si se mantiene con el color natural del hormigón, significa que estos centímetros están carbonatados ya. Entonces, si estos centímetros han alcanzado la posición de la armadura, esta es susceptible de oxidarse. Y como necesita oxígeno y agua, hay humedad, y eso hay bastante en el monumento, pues ocurre lo que ocurre, ¿de acuerdo? Esto sería la carbonatación, ¿de acuerdo? Tenéis otros ejemplos producidos por este efecto, lo que os he dicho. Daños ya en la zona de la rotonda del manto, de la imagen. Daños en los forjados, en la parte superior del forjado de la copa del árbol. En la escalera, ya se ven estos daños, estos que fueron reparados con esta malla y este nuevo revestimiento de mortero de cemento en el año 74, pues ya se empiezan otra vez a deteriorar. En el pilar también hay otros daños, se empieza a ver la armadura. Y en fin, pues esto es un poco lo que está en la parte interior, que es donde ocurre o donde se manifiesta mayor este daño por efectos de la carbonatación y la corrosión de armaduras. En cuanto a esas pequeñas que os he comentado antes cuando os explicaba el diseño del monumento, que veis un poco la configuración y cómo se construyen estas dos hojas, estos dos cerramientos, ¿no? Entre el interior y el exterior del monumento, pues se unen esas dos paredes, para que me entendáis, esos dos cerramientos se unen con estas armaduras metálicas, y ya veis un poquito el efecto y todo el alto grado de corrosión que presentan, ¿de acuerdo? Esto debería seguir funcionando, porque en el momento que estas armaduras se puedan llegar a partir, o porque se siguen oxidando y van perdiendo sección, si ya no hubiera unión entre estos dos cerramientos, pues el viento, cuando incida en la hoja exterior, pues puede que la vayan inclinando, la vayan apretando de aquí, y si no tienen estos refuerzos, pues el monumento se seguirá deteriorando, ¿no? Y perderán un poquito, se empezarán a desprender parte de estos cerramientos. En fin, hay que mantener también esta celosía de hierro que llamamos, estas armaduras, mantenerse en buen estado para que siga funcionando bien el amarre de estos dos cerramientos. Otros daños ya de menos, digamos, entidad, o que no afectan a la seguridad estructural de la construcción, de la estructura en sí. Ausencia de mantenimiento y metorización, que no deja de ser otra cosa que pues, las manchas que tiene el monumento. Son manchas generalmente producidas por un poquito por lo mismo que os explicaba antes, el agua de lluvia, lo que sea, o la humedad va entrando a través de los poros del hormigón, va lavando las sales que tienen la propia composición de esos morteros de cemento, ¿vale? Y esas sales a la hora de la evaporación salen hacia afuera, y cuando se evapora el agua cristalizan y van produciendo todas estas manchas blanquecinas, ¿vale? Deja de ser carbonato cálcico, calcita, y luego por la suciedad que tiene el propio monumento por la falta de mantenimiento. No afectan a la estructura, pero bueno, ahí están, y también lo menciono como deterioro o como defectos, ¿vale? Otras como defectos es deformaciones excesivas no he visto, no hay deformaciones excesivas, colapso no hay colapso todavía, de momento no se ha colapsado ningún elemento de la estructura, ¿vale? Esos forjados ahí están, ¿eh? Habéis visto que tienen la armadura separada ya del hormigón, no está embebida, con lo cual ese elemento no está funcionando. Acordaros del ensayo que veíamos al principio en los primeros vídeos, ¿no? De cómo funcionaba una estructura con hormigón armado y otra sin armadura, ¿no? Pues cuidado, porque ahí la armadura ya no está funcionando, puesto que está separada y no está embebida en el hormigón, ¿vale? Y luego finalmente degradación por cemento luminoso, lo anoto aquí simplemente por algunos comentarios que he oído también, que si la estructura del monumento o el cemento empleado es aluminoso. En principio os he dicho antes, y si lo he mencionado, que el cemento Portland que se empleó en su momento para la construcción y el que se emplea en las reparaciones es cemento Portland, que se obtiene a través de calizas y arcillas. El cemento aluminoso se obtiene a partir de calizas y bauxita, que es ese mineral de aluminio con el que se fabrica cemento aluminoso. No es el que se ha empleado en las reparaciones y en la propia construcción original, con lo cual dejemos un poquito esos comentarios que hay por ahí de que si tiene o no tiene aluminosis el monumento. No, yo creo que no lo tiene y estoy casi seguro de ello, ¿de acuerdo? Seguimos. Bien, pues una vez visto los daños, ¿qué os diría? Pues que estamos en un momento de que hay que tomar medidas y decisiones para poder repararlo.
Y para poder repararlo, pues hay actuaciones que se deben de llevar a cabo. En este caso, deciros que ya estamos en el año 2020, ya ha habido estudios previos del monumento en esta época y el ayuntamiento así los encargó en su momento. Hace el año 2000 ya encargó un informe a la BEIN, y yo hice un informe en el 2003, y en el 2004 se pidió un anteproyecto para la reparación del monumento a un estudio catalán, un estudio de Escurri y Turró, y ya presenté un anteproyecto con las medidas y con las cosas que se deben hacer para recuperar otra vez y para restaurar el monumento. Es decir, estudios previos hay, estamos hablando ya del año 2000, y yo tengo la oportunidad de verlo ahora en el 2020. Entonces ya más o menos coincidíamos todos ya en el año, digo como 2000-2004, coincidíamos todos en las medidas correctoras con distintas opiniones, pero más o menos para llegar a lo mismo. Y decíamos que ya había que actuar en el monumento en base, he puesto estos conceptos para de alguna forma me entendáis o que pueda explicarlo. Hay zonas en las que hay que reparar el monumento, hay zonas que entiendo que hay que reforzar, hay otras zonas que hay que demoler o restituir, si no hablamos de la totalidad del monumento, de la estructura, y luego finalmente se puede aplicar unas protecciones exteriores. Para que se entienda esto, ¿qué es reparación? Reparación, pues imaginaros un poco no sé, un ejemplo burdo, pues imaginaos que tenéis una quemadura fuerte en un brazo y el brazo sigue funcionando, pero la intervención que os hacen es un injerto de piel. Pues bueno, pues hace un injerto de piel, se recupera un poquito el brazo o la piel en este caso de la extremidad, y el brazo sigue funcionando, ¿no? Eso sería una reparación, para que me entendáis. Un refuerzo es, pues imaginaros que ese brazo, pues tenéis un accidente y el hueso se parte, y para que ese brazo siga teniendo funcionalidad y funcione y pueda soportar cargas, acoger cargas o lo que sea, lo que hacemos con un brazo normal y corriente, pues es el aplicar esa rotura de esos huesos, pues igual colocar unas chapas, unos tornillos y de alguna forma reforzarlo, ¿no? Pues bueno, pues esa actuación que se hace sobre el hueso para recuperar otra vez la funcionalidad del brazo, vamos a llamarlo refuerzo, para que se entienda. Y demolición o restitución, pues oye, no queda más remedio que el daño es bastante agresivo, el brazo ha perdido toda la funcionalidad y el brazo, pues desgraciadamente hay que amputarlo y colocar uno nuevo, un brazo biónico, lo que sea. Eso sería una demolición y restitución. Recuperamos un poco la funcionalidad del brazo, pero ya no es la originalidad de nuestro brazo, ¿no? Y luego al final, una vez realizadas todas estas operaciones, hoy por hoy sí que es cierto que no las había en aquella época, ni en la reparación del 51, ni en la reparación del 74-75. Hoy por hoy existen protecciones al hormigón o a los morteros que hacen que protejamos la estructura de esos agentes que os he comentado ahora mismo que producen estos deterioros. Hay productos como impermeabilizantes que se aplican sobre el mortero que impiden la entrada de agua, con lo cual no entraría el agua, no entraría la humedad y no hay riesgo de corrosión de armaduras. Hay pinturas que son capaces de repeler los rayos ultravioleta para que no incidan esos rayos de sol. Hay pinturas que se llaman anticarbonatación, que impiden que el CO2 penetre a través de la red capilar, con lo cual ese hormigón no pierde el pH y no se carbonata, y entonces están protegidas las armaduras. En fin, hay una serie de productos que no existían entonces, pero hoy sí que existen y que se aplican al final de cualquier restauración o cualquier reparación para dar una protección final y hacer que la vida de esa estructura y de esos elementos aguanten muchos más años, y van a aguantar muchos más que lo que aguantaban en las reparaciones anteriores, ¿de acuerdo? Vale, pues si vemos esto un poquito de prisa, que no tiene mucho... rápidamente, lo que es la reparación que os acabo de definir, pues nada, lo que os he dicho, penetra el CO2, se carbonata el hormigón, llega hasta la situación de las armaduras, en presencia de humedad y de oxígeno se oxidan, al oxidarse aumenta de volumen y lo que hacen es desprender el recubrimiento de hormigón, ¿vale? Pues bueno, pues ese desprendimiento lo que tenemos que hacer es picar bien, sanear toda esa zona. Se pica toda esa zona carbonatada, esa profundidad carbonatada, se sanea la armadura, se vuelve a cepillar, se le puede dar también un tratamiento superficial para protegerla y se vuelve a rehacer el elemento con un microhormigón. Hay microhormigones y morteros de alta resistencia que sirven para regenerar todos estos elementos. Y luego finalmente estas protecciones que os digo exteriores para frenar el ataque tanto de rayos ultravioleta, el ataque de CO2, el ataque o impedir la entrada de agua, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esto sería un poquito la reparación. Refuerzo, que son propuestas que en su día también, como os digo, propuso el estudio de arquitectura al que le encargó el ayuntamiento un pequeño anteproyecto de refuerzo. Pues bueno, pues ellos proponían para los forjados que están muy deteriorados, tanto lo que es el suelo de la rotonda del manto y lo que es el suelo de la copa,
esos elementos que habéis visto todos oxidados y que ha perdido toda funcionalidad porque el acero está a la vista y ya no está en contacto con el hormigón, no hay adherencia entre ellos, pues estos proponían una serie de refuerzos apuntalando esos forjados con otras estructuras auxiliares metálicas, o en su caso para los pilares y para el muro pues proponía una especie de vendaje con fibra de carbono que lo que hace es le ponemos una venda y esta venda es como si fuera una armadura exterior que hacemos o se intenta hacer que ese elemento pues vuelva a recuperar parte de su resistencia mecánica, ¿vale? Hay métodos y sistemas que están son habituales, están muy tipificados y esto pues existe en el mercado y son... ¿Qué es lo que hacía este estudio? ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Pues visto los daños que hay, que son los que he visto pues, este año en la inspección que hicimos, pues ¿qué decíamos en aquel entonces y qué podemos decir ahora entre todos? Pues que el muro y el pilar central, que son elementos resistentes, se pueden reparar porque existen estos daños que existen ya zonas con armaduras vistas, se pueden reforzar con esta fibra de carbono que os digo, y lo que es la escalera pues hay que volver a repararla porque aquella reparación del año 74 pues empieza otra vez a dejar a la vista armaduras y deterioros, ¿no? en su parte inferior. La parte esta del cono que se arregló que se reforzó, ¿no? Esta estructura nueva que se hizo en el año 74, se hizo un zuncho aquí, a una especie de collarín al muro de cierre, lo que es el tronco del árbol, con unos nuevos puntales, y este cono, pues la verdad es que está un poquito deteriorado, se empiezan a ver armaduras, roturas, y se empiezan a ver armaduras, pues se dice que se debe de reparar, incluso el estudio de arquitectura dice que se sustituyan ya estos nuevos puntales por otros nuevos y que se haga una sustitución, ¿vale? Una demolición de estos y una sustitución. En cuanto a los dos forjados ya os he dicho que requieren, esto sí que requiere... Esto para mí ya no tiene ninguna funcionalidad, esto ya no funciona porque está todas las armaduras vistas, entonces esto hay que sustituirlo o reforzarlo. Pues bueno, se puede proponer unos apuntalamientos del forjado con elementos auxiliares, con estos collarines y otros puntales nuevos, o por partes o un poco por zonas. Primero se repara este, se demuele, se vuelve a reponer, se demuele este, se vuelve a reponer, en fin, un poquito yendo despacio, no se puede demoler todo y volverlo a rehacer porque se nos cae el monumento, ¿no? O sustituirlo y hacerlo nuevo, o reforzarlo apuntalando, ¿de acuerdo? Serían refuerzos en este caso, ¿de acuerdo? Y un poco para la hoja exterior, pues sería un poco el saneado de todos estos raseos que están cuarteados y fisurados, pues sería picarlos, impermeabilizarlos, poner la tela metálica nueva y volver a rasearlos. Esto mismo también para lo que es el manto de la Virgen, pues es un poco una reparación de picado, porque empezar a sellar las fisuras va a ser una reparación muy parcial y al final se seguirá deteriorando. Yo soy partidario de picarlo entero y volverlo a rehacer, y por dentro pues reparar esas zonas que están dañadas y en que empiecen ya a aparecer ya las armaduras, hacer esa reparación que os he comentado, ¿de acuerdo? Sanear todas estas armaduras entre los dos cerramientos, que eso requiere también dejarlas nuevas y protegerlas un poquito para que siga funcionando bien el atado entre los dos cerramientos. Y en cuanto a la imagen, pues prácticamente hay que rehacerla entera. Coincidimos todos en que hay que hacer algún molde y volver a hacer una imagen nueva moldeada y reparar lo que es el arco también, ¿de acuerdo? Y con eso finalizaría un poquito la reparación. Bien, pues voy concluyendo con esta diapositiva que para mí es la interesante y que quiero que se entienda, para que yo daros mi opinión y vosotros entendáis cómo creéis que puede estar el monumento y qué debemos hacer. ¿Qué he querido representar aquí? Mirad, con la normativa actual, si esta estructura o si este proyecto se llevara a cabo hoy por hoy, a ese proyectista, porque así lo exige la reglamentación vigente, en aquella época, en el año 1904, no existía reglamentación, como os he comentado, se trabajaba bajo patentes, pues en este caso, si es hoy por hoy, ese proyectista está obligado a diseñar esa estructura de acuerdo con los criterios que están establecidos, y lo que se le pide es que esa estructura se diseñe de tal manera que su vida útil, lo que llamamos vida útil, sea en el caso de monumentos, sea de 100 años. Si fueran edificios residenciales hablaríamos de 50 años, pero bueno, vamos a hablar del monumento. Si un proyectista diseñara hoy esa estructura, la vida útil del monumento debería proyectarla para 100 años. Es decir, vida útil, ¿qué queremos decir con ello? ¿O qué significa? Pues significa que ese monumento, en este caso, si hablamos del monumento
a la Virgen en el charlazo, ese monumento debía mantener su funcionalidad, es decir, que ese uso para el que estaba destinado, que es no solo admirarlo externamente, sino poder subir, poder entrar en él, poder circular por él, poder acceder a la copa, al manto, al balcón. Es decir, que esa funcionalidad exigida sería de 100 años si lo proyectáramos hoy, y esto es un poco lo que he querido representar aquí. Suponiendo eso, cosa que no es así, porque se hizo sin ninguna reglamentación, sin ninguna instrucción de estructuras, de hormigones, sin ningún tratado de nada, de materiales ni nada. Bueno, pues la construimos en el año 1904 y evidentemente desde los inicios empieza a deteriorarse. Esto es un poquito lo que he querido representar aquí, desde un deterioro inexistente hasta el deterioro final, ¿no? A partir de los poquitos años este monumento, esta estructura de hormigón se empieza a deteriorar. En el año 51 hacemos una reparación principalmente exterior, entonces vamos a decir que saneamos un poco el monumento, entonces rebajamos el daño, ¿de acuerdo? Pero el daño empieza otra vez a progresar y sigue progresando. En el año 75 hacemos una reparación, una restauración más o menos global, como os he comentado. Entonces vamos a decir que recuperamos un poquito digamos, o la vida o que la estructura está saneada, ¿no? O está cuidada, ¿no? Y mantenida, ¿no? Pues bueno, pues rebajamos otra vez un poco el daño, pero el daño empieza a progresar. Y lo hemos visto cómo está hoy en día, ¿no? Os he enseñado estas fotos y ahora veremos un vídeo. Pues bueno, he puesto la línea del 2004 porque en principio esta sería la línea que marcaría con la normativa actual, desde 1904-2004, marcaría la vida útil de esos 100 años que os digo, como tal y como se proyecta hoy en día. Siendo benévolo, y esto es una opinión muy particular y una decisión mía, ¿de acuerdo? En base a estas reparaciones he dicho, bueno, voy a alargar un poquito la vida útil y he puesto esta línea en el 2020, pero sin ningún criterio, con mi opinión, insisto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que estamos aquí, y en mi opinión, que es un poco lo que os quería transmitir, yo creo que ya estamos al final de la vida útil del monumento. ¿Por qué? Pues porque los daños que tiene son los que tiene, y porque no, hoy por hoy no hay ningún viso de que se vaya a tomar ninguna medida o a repararlo o lo que sea. Entonces, yo creo que estamos en este punto en el que decimos que los daños que se suceden o que tiene el monumento son daños que afectan un poco a la durabilidad de la estructura, ¿de acuerdo? En este caso, a la durabilidad. Es decir, que si lo reparamos volvemos a recuperar esa funcionalidad. Pero si ya pasamos esta línea, que creo que es en la que estamos, y avanzamos hacia el deterioro final, hasta el deterioro del 100%, yo entiendo que ya entraríamos en una fase de fallo estructural, es decir, que ya no afecta la durabilidad, sino que ya se van a empezar a producir colapsos en la estructura. Y entonces, cuando ese daño llega al 100%, es lo que nosotros llamamos fin de la vida de servicio. ¿Qué significa fin de la vida de servicio? Pues que el monumento ya llega un momento dado en que está en tal ruina que o tenemos que demolerlo o va a colapsar él solo. ¿De acuerdo? Este sería el momento final, que es un poco lo que he querido representar aquí. No estamos aquí, no sé en qué sitio estamos y esto nadie lo sabe, pero sí que es cierto que hemos entrado ya en esta zona, que ya hemos superado, en mi opinión, la vida útil del edificio y estamos en la zona ya de, si no se toman medidas para volver a rebajar este daño como hemos hecho con estas reparaciones del 51 al 75, si no actuamos, pues el daño progresará y nos encaminaremos hacia esto, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que quería explicar con esta diapositiva y que quiero trasladaros mi opinión de en qué situación estamos, que para mí estamos en esta zona, ¿de acuerdo? Bueno, como la tecnología lo admite todo, yo el monumento lo vuelvo a colocar en su sitio y todos tranquilos de momento, ¿vale? Bueno, pues que se nos quede un poco esta situación gráfica del estado actual, que es un poco lo que resume todo lo que os he intentado explicar en cuanto a los daños y mecanismos de deterioro que está sufriendo el monumento. Finalizando, y en el caso del último proceso, en el caso de que hubiera que demoler o restituir la totalidad del monumento, bueno, me he permitido navegar por internet a ver qué otros proyectos que había por el mundo y hablando de lo mismo, de imágenes de la Virgen en altiplanos y situaciones como la que tenemos en nuestro caso, y he visto un poquito lo siguiente que os lo presento aquí. Esta Virgen de la Paz, situada en Venezuela, llamada así, en un altiplano, construida con hormigón armado y perfiles metálicos en su interior, según he leído. La Virgen del Panecillo, situada en Quito, en Perú, forrada toda ella, en este caso, de planchas de aluminio. La Virgen de la Candelaria se llama, situada en Bolivia.
En esta ya, además de hormigón armado, se han empleado otras técnicas de construcción, empleando ya resinas y fibra de poliéster y ya otros materiales más nuevos y modernos en la zona de la corona y de las imágenes. Y por último, bueno, comentar que estas 3 imágenes se mueven en torno a una altura de entre 41 y 48 metros, el doble de nuestro monumento. Y por último, ya una cosa un poquito exagerada en mi opinión, la más grande que he encontrado, pues es un monumento a la Virgen que están construyendo, todavía no lo han terminado. Lo están construyendo en Batanga, un municipio al sur de Manila, en Filipinas. Una exageración, mide hasta 98 metros, casi 4 veces lo que mide nuestro monumento, con 1000 habitaciones, sala de conferencias, 12 capillas, un jardín con las 14 estaciones del Vía Crucis, en fin, una exageración, pero bueno, ahí está. Se va a inaugurar el año que viene con motivo del 500 aniversario de la llegada de los primeros misioneros españoles a Filipinas. Esto un poquito lo que hay, pero en mi opinión, y si me permitís, volver a lo que tenemos. Si me preguntáis a mí, me gustaría seguir manteniendo, en el caso de no llegar, o crear este debate entre todos, no llegar a la demolición y buscar la forma si no es tarde, que todavía no lo es, pues de volver a recuperar el monumento en la situación actual que está, repararlo, reforzarlo y sustituir esos elementos que hemos comentado. Y mantener un poco la originalidad, aunque ya no sea la original, pero bueno, en principio seguir manteniendo lo que tenemos hasta ahora y volviendo a darle otros años de vida con una reparación global, que es lo que entiendo que se merece, y esto es lo que opino sin tener que pensar en demolerla y en restituirla. Esa es mi opinión. Por último ya, por dar ya un mensaje final, es esto. Ya os he explicado cómo está, la situación en la que estamos, el riesgo que tiene en su caso, y esa línea roja que estamos ya cruzando, que la he puesto de forma gráfica en ese esquema. Pues bueno, pues lo que hay que hacer, o entiendo que hay que hacer, es algo ya que de alguna forma no detenernos ni pararnos. El tiempo corre en nuestra contra, hay que tomar decisiones ya. Volver a hacer, por a quien le corresponde, el estudio previo, la inspección del diagnóstico. Ya se ha hecho en esas 3 inspecciones que os he comentado, entre el año 2000 y 2004, que hizo la BEIN, hice yo mismo, y el estudio de estudio catalán contratado por el ayuntamiento. Pues esto está más o menos dicho, se sabe lo que tiene, se sabe cuáles son las enfermedades, se sabe cuáles son las actuaciones, y quedaría ya pues redactar volver a hacerlo igual ahora otra vez estas fases, pero bueno, quedaría redactar el proyecto y buscar los recursos que no dejan de ser recursos económicos. Pues recursos económicos, estamos en una situación muy difícil, estábamos saliendo de una crisis en el sector de la construcción, y cuando estábamos saliendo, pues nos viene esta crisis sanitaria brutal que ha desencadenado otra crisis económica pues también brutal. Y bueno, pues igual es un momento malo, pero puertas a llamar para buscar recursos las hay, y bueno, pues en el momento que se pueda y que se tomen esas decisiones que nos corresponden a todos, intentarlo, por lo menos que no se diga que no lo hemos intentado. Puertas a las que llamar hay muchas. Seguimos todavía con las instituciones que han participado históricamente. Hablamos de las instituciones locales como ayuntamientos, de las diputaciones, de las entidades autonómicas como Gobierno Vasco, o ya a nivel nacional. Vamos a ver, aquí hay ya muchas asociaciones que pueden aportar recursos, no solo ayuntamientos, diputaciones, Gobierno Vasco. Hay asociaciones de fabricantes de hormigón que están ya constituidas, asociaciones de fabricantes del cemento, de fabricantes de áridos, fabricantes de aditivos también que se emplean en el hormigón. Luego hay muchos colegios profesionales de arquitectos, aparejadores, ingenieros que históricamente han participado en la historia del monumento. Y luego, pues bueno, pues hay otras instituciones para buscar fondos. He puesto este vídeo un poquito adrede para que veáis un poquito en qué situación está la Virgen. Parece que la tenemos ahí enjaulada con todas esas torretas de telefonía y de datos, o señales de televisión, o lo que sea. Se puede englobar también todo, no solo buscar el sanear o reparar el monumento, sino regenerar un poco toda la zona, ya que estamos. Y entonces, pues no sé, aportaciones de dinero también puede venir a partir del propio Gobierno Vasco, de su red de centros tecnológicos, y como autonomía que destina, o es la mayor la autonomía que mayor
cantidad de dineraria aporta a lo que son estos proyectos de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación, pues a través de la Red Vasca de Tecnología o a través de los centros de desarrollo tecnológico a nivel estatal como el CEDETI. Si se podía buscar un proyecto global que encajaría en no solo reparar con nuevos materiales o lo que fuera, que también los hay, se está innovando en el mundo de la construcción, pero en menor medida que lo que son las redes de tecnología o de comunicación de datos o todas estas cosas que están aquí arriba, ¿no? Pues si pudiéramos buscar un proyecto un poco común que englobara no solo la restauración del monumento, sino el desarrollo de otras tecnologías que igual hagan desaparecer estas antenas, pues igual dentro de ese paquete global se podía encajar también un proyecto y llegar a regenerar toda la zona, ¿no? Y así lo aprovechábamos también, ¿no? En la búsqueda de esos recursos. Pero bueno, he puesto aquí un pequeño reportaje gráfico de la familia, pues desde los orígenes hasta nuestros padres que también han disfrutado del monumento y las familias que hemos subido allí, el grupo Montaña Charlazo en el que estoy allí también por ahí, con mis hermanos, con mis hijos, pues todos hemos subido, todos hemos hecho lo mismo, un poco por homenaje a los que nos precedieron, a nuestros mayores y un poquito por dejar este legado a los que vengan, para que sea posible que igual esa generación de nuestros nietos, ¿no? Si me pongo en mi lugar, son los encargados de celebrar los actos del segundo centenario, pues algo habrá que hacer y habrá que tomar decisiones en cuanto podamos y en cuanto sea posible para llegar a regenerar un poco todo esto, ¿de acuerdo? Ese sería un poquito el mensaje final, pero pasa por tomar decisiones y por ponernos a trabajar. No me queda más que decir que estamos en un momento crítico, que tenemos tiempo, pero que debemos tomar decisiones. Como resumen de todo lo dicho hasta ahora, os presento este documento gráfico. Son unas imágenes que tuvimos la oportunidad de tomar el pasado 11 de marzo, justo antes del confinamiento. Fueron tomadas por un compañero con el que colaboramos, con Ander García, de la empresa Drone by Drone. Colaboramos conjuntamente en proyectos entre Euscontrol, mi empresa y la de ellos, en diversos proyectos. Y bueno, aprovechando una mañana que estábamos por la zona, pudimos subir al monumento, nos dio permiso el ayuntamiento, nos acompañó Jandro para poder acceder a los terrenos y pasar las vallas correspondientes. Y tomamos estas imágenes que os presento como resumen de lo dicho. Con dos aspectos: destacamos la grandeza del monumento, pero desgraciadamente también os presento los defectos que tiene en la actualidad. Vale, pasamos a verlo entonces. Podéis ver los desconchados que tiene la base del manto, esas dilataciones del mortero y desconchados, fisuras en todo el manto de la Virgen, y el interior de la escalera, la reparación del año 75, aunque ya se empieza otra vez a deteriorar. El pilar también empieza a tener fisuras que indican alguna corrosión de armaduras, el inicio de corrosión, ¿no? Hay otros puntos en que ya están las armaduras a la vista, en este pilar central. En el interior del cono, el cilindro que alberga la escalera tiene esta fisura que preocupa un poquito. Estos refuerzos del año 75, con el cono que se hizo, pues los nervios que sustentan ese cono tienen la armadura a la vista, cosa que no debía ser así, según hemos visto en los vídeos iniciales. Debe funcionar todo solidariamente y estar el acero
embebido en el hormigón. Este es un refuerzo, insisto, de la restauración del año 75. Las armaduras que unen los dos cerramientos que hemos dicho, las dos hojas, la exterior y la interior, tanto de la copa como del manto de la Virgen, pues está unido por estas armaduras. Veis el alto grado de corrosión con que cuenta en la actualidad. El techo de la copa, lo que se viene diciendo, hay mucha armadura ya a la vista, ha empujado por oxidación todos los recubrimientos de hormigón. Esto ya no tiene monolitismo, no es solidario el acero con el hormigón, con lo cual para mí no funciona. Se siguen cayendo cascotes, este daño es progresivo y sigue progresando. Estas filtraciones de humedad, que son malas en principio para el hormigón porque van a crear esos efectos de corrosión, se ven ahí filtraciones que se generan hasta estalactitas de calcita, de carbonato cálcico. Defectos a reparar en la pared interior de la rotonda del manto. Ahí veis el acceso al balcón. Por el exterior, lo que es el exterior del cono, este que se hizo en el año 75, el ramaje y parte del tronco, en principio no es que tenga defectos de identidad, simplemente es falta de mantenimiento, manchas y estas eflorescencias, estas manchas blanquecinas, por esos son depósitos que se producen por el lavado de las sales que tienen la propia composición del mortero, que a la hora de evaporarse, ese agua que se introduce por los poros y sale al exterior cristalizan y dejan esas manchas blanquecinas. Lo que es el exterior de la copa, en principio sí que tiene algunas fisuraciones por estos efectos térmicos que os digo, o que os he contado antes. En principio, bueno, los tiene, pero bueno, no es tan importante. En principio es la zona que entiendo que está mejor conservada. Bien, los defectos en el manto, como hemos dicho, ya esos desconchados, estas fisuraciones que tiene el raseo de mortero. Daños en la corona y en el arco de la corona también, veis ahí fisuraciones, empiezan a desprender parte de la corona, otras fisuras. Fisuras lo que es en el velo de la imagen de la Virgen, el deterioro de la imagen totalmente destrozado. Y en resumen, volver a decir lo mismo, destacar la grandeza del monumento, pero bueno, dentro de este entorno en el que está, si somos capaces a la hora de esta intervención que entiendo que debemos acometer, pues a ver si somos capaces de regenerar toda la zona y hacer desaparecer estas antenas. Solo me queda deciros que gracias a todos los que me habéis ayudado con toda la información, fotografías y documentación para poder realizar esta ponencia. Y un último mensaje, que estamos un poquito en la situación que os he dicho, en esa zona de derecha de la línea roja y animaros a todos a trabajar y a intentar luchar por defender y por mantener para lo que, en mi opinión, es una joya arquitectónica por el momento en que se construyó, por la tecnología que se empleó y por seguir manteniendo en pie a nuestro monumento de la Virgen de la Antigua. Sin más, agradeceros a todos lo que me habéis ayudado y gracias sin más. Mil esquer.